Suscríbete a Historias de Familia Rota para más historias. Ahora, comencemos con esta. Mi nombre es Allison. Tengo 24 años y, 2 días antes de la fecha de entrega de mi tesis de posgrado, mi padre estrelló mi portátil contra mi cráneo. Había estado trabajando en esa tesis durante 18 meses. La sangre goteaba por mi sien mientras mi madre se reía en un rincón. Papá se cernía sobre mí, con el rostro contraído por la rabia. ¿Tu futuro? Eso es una broma, escupió. No mereces un futuro. Eres solo una sanguijuela. Nunca imaginé que mi búsqueda de la educación terminaría así. Si estás viendo esto, me encantaría saber desde dónde lo haces. Por favor, suscríbete y dale a me gusta si mi historia resuena contigo. El viaje que estoy a punto de compartir lo cambió todo. Crecí en Millbrook, un pequeño pueblo industrial donde el silbato de la fábrica regulaba la vida con más fiabilidad que cualquier reloj. Nuestra modesta casa de 2 habitaciones se encontraba en las afueras del pueblo, con su pintura descascarada como un recordatorio constante de lo que mi padre llamaba tener prioridades realistas. Harold Thompson, mi padre, trabajó en la acería durante 27 años. Sus manos callosas y su ceño fruncido permanente eran el resultado de lo que él orgullosamente denominaba trabajo de verdad. La educación era frívola a sus ojos, un lujo para gente demasiado blanda para ganarse la vida honradamente. Mamá, Doris, trabajaba a tiempo parcial en el restaurante local cuando no estaba ocupada manteniendo la casa exactamente como papá exigía. Aprendió al principio de su matrimonio que contradecirle llevaba a días de silencio glacial o a discusiones explosivas. Con el tiempo, se convirtió en su eco, reforzando sus opiniones para evitar convertirse en su objetivo. Ocasionalmente, se unía a sus burlas sobre mis intereses académicos, con su risa nerviosa como un escudo para no convertirse en el siguiente objeto de su escarnio. Mi hermano mayor, Frank, era el niño de oro. Dejó el instituto en su penúltimo año para trabajar junto a papá en la fábrica. Ese sí que es un verdadero Thompson, anunciaba papá con orgullo en las reuniones familiares, dándole una palmada en el hombro a Frank. Nada de esas tonterías de libros, solo trabajo honesto. Frank absorbió estas lecciones, imitando con entusiasmo a papá tanto en opinión como en temperamento. A los 20 años, ya tenía su propio apartamento y un sueldo fijo, logros que mis padres consideraban el pináculo del éxito. Mientras tanto, yo descubrí muy pronto que me encantaba aprender. Las palabras me fascinaban. Los números guardaban secretos que quería desentrañar. Los experimentos de ciencias en nuestra cocina me hacían perder la noción del tiempo hasta que papá irrumpía, exigiendo que dejara de malgastar comida en tonterías. Mi maestra de 3er grado, la señora Sanderson, fue la primera en darse cuenta. Allison tiene unas habilidades analíticas notables, les dijo a mis padres durante una reunión a la que asistieron solo porque la asistencia era obligatoria. Papá miraba a la pared mientras mamá asentía cortésmente, y ambos olvidaron sus palabras antes de llegar al aparcamiento. En 5º grado, gané el concurso de ortografía del distrito. El periódico local publicó un pequeño artículo con mi foto. Yo estaba radiante, agarrando mi certificado mientras los padres de mis compañeros sacaban fotos. Los míos nunca aparecieron. Tuve que hacer horas extra, alegó papá. Más tarde le oí decir a Frank que era ridículo celebrar que se sepa deletrear palabras que cualquier persona normal podría simplemente buscar. En 7º grado, mi proyecto de ciencias sobre la calidad del agua en los arroyos locales obtuvo un reconocimiento estatal. El director llamó a casa personalmente para dar la noticia. Mamá respondió y dijo, «Qué bien», con el mismo tono que usaba para acusar recibo del pronóstico del tiempo. Cuando les pregunté si me llevarían a la competición estatal, a 2 horas de distancia, papá se burló. «No vamos a malgastar gasolina para que juegues a ser científica. Eso no va a poner comida en la mesa». El instituto se convirtió en mi santuario. Me uní a todos los clubes académicos posibles, quedándome después de clase hasta el último momento posible antes de volver a casa. Mi profesor de inglés, el señor Vaughan, me prestaba libros de su colección personal. «Tu mente es excepcional, Allison», me dijo una vez. «No dejes que nadie apague tu luz». Mi profesora de matemáticas, la señorita
García, se quedaba hasta tarde para ayudarme a prepararme para los exámenes de nivel avanzado. La universidad te abrirá puertas que ni siquiera puedes imaginar todavía, me animaba. Cuando me convertí en la valedictorian, mejor estudiante de la promoción, el director llamó a mis padres personalmente para invitarlos a la ceremonia. No asistieron. Papá tenía planeado un viaje de pesca con Frank. Mamá afirmó tener migraña. Di mi discurso ante una multitud de extraños, conteniendo las lágrimas cuando otros estudiantes corrían a abrazar a sus orgullosos padres. Después, me quedé sola hasta que el señor Vaughan se acercó con un pequeño regalo envuelto. Era un diario con una inscripción: tu viaje acaba de empezar. El mundo necesita tu voz. Esa noche, me hice una promesa secreta. Sería la primera Thompson en ir a la universidad. No a cualquier universidad, sino a la mejor que me aceptara. La educación sería mi ruta de escape del futuro estrecho que mi familia imaginaba para mí. Cada rechazo de mis logros solo alimentaba mi determinación. Cada comentario despectivo se convertía en otro ladrillo en los cimientos de mi resolución. Solicité becas en secreto. Usé los ordenadores de la escuela para completar las solicitudes, ya que no teníamos internet en casa. Creé una dirección de correo electrónico especial que mis padres nunca descubrirían y convencí a un profesor para que fuera mi contacto principal y así evitar que el correo llegara a nuestra casa. Mientras mis compañeros compartían sus cartas de aceptación universitaria con familias que los apoyaban, yo escondía las mías bajo una tabla suelta del suelo debajo de mi cama, sacándolas por la noche para releerlas con una linterna, mis dedos trazando los logotipos universitarios en relieve como si fueran mapas del tesoro hacia otra vida. El día que me gradué, mientras las familias celebraban a nuestro alrededor, papá solo preguntó: entonces, empiezas en la fábrica la semana que viene, ¿verdad? Cuando finalmente reuní el valor para contarles sobre mi beca completa para la universidad estatal, el silencio duró 10 segundos insoportables antes de que papá arrojara su plato contra la pared. ¿Así que te crees demasiado buena para el trabajo honesto, demasiado buena para tu familia? Los libros y las teorías no alimentan a la gente, Allison. El trabajo de verdad sí. Mamá se limitó a mirar su regazo mientras Frank se reía y decía: siempre supe que eras rara. Esa noche, empaqué lo poco que tenía, sabiendo que el puente que estaba cruzando ardía detrás de mí. Sin embargo, de alguna manera, a pesar del miedo que me retorcía el estómago, cada artículo que metía en mi maleta se sentía como reclamar un pedazo de mí misma que ellos nunca habían reconocido plenamente que existía. Mi primer día de orientación universitaria fue como pisar otro planeta. Las familias ayudaban a descargar coches repletos de artículos para el dormitorio, las madres se preocupaban por la disposición de las camas mientras los padres montaban muebles. Yo llegué sola en un autobús Greyhound con una maleta y una mochila que contenían todo lo que poseía. La beca cubría la matrícula y el alojamiento y la comida básicos, pero nada más. Ni dinero para gastos, ni portátil, ni ropa o suministros extra. ¿Tus padres vienen más tarde?, preguntó mi compañera de cuarto, Yasmín, mientras su propia madre organizaba el espacio de su armario. Su padre estaba instalando una mini nevera que había comprado como sorpresa. Tenían que trabajar, mentí, la primera de muchas mentiras que contaría durante los siguientes 4 años. La verdad era demasiado complicada, demasiado dolorosa para explicarla a estos extraños cuyos padres los abrazaban para despedirse con lágrimas y sonrisas de orgullo. Ese primer semestre fue el ajuste más duro. Sin un portátil, pasaba horas en la sala de ordenadores escribiendo trabajos mientras otros estudiantes trabajaban cómodamente desde sus habitaciones. La oficina de ayuda financiera me ayudó a encontrar un puesto en el programa de estudio y trabajo en la cafetería, pero las horas eran limitadas y el sueldo apenas cubría lo esencial. Encontré un segundo trabajo como camarera en un restaurante cerca del campus, trabajando noches y fines de semana mientras intentaba mantener el promedio de notas requerido para mi beca. 3 semanas después de empezar octubre, mi presupuesto cuidadosamente construido se derrumbó cuando contraje faringitis estreptocócica. La visita a la clínica y los antibióticos agotaron mis escasos ahorros. Sin ningún otro sitio al que recurrir, me tragué mi orgullo y llamé a casa. Mamá respondió, su voz inmediatamente cautelosa. ¿Está todo bien?, preguntó. Quiero decir, finalmente vas a dejar esta tontería de la universidad. Estoy un poco corta de dinero este mes, expliqué. Me puse enferma y tuve algunos gastos médicos.
Me preguntaba si tal vez podría pedir prestados solo $100 hasta mi próximo sueldo. El silencio se alargó antes de que papá cogiera el teléfono. ¿Ya con problemas de dinero? Bienvenida al mundo real, universitaria. Quizás ahora entiendas lo que es la responsabilidad de verdad. Colgó sin decir una palabra más. Esa noche, dormí en mi coche por primera vez, al no poder cubrir tanto la medicación como mi parte de los gastos de los servicios del dormitorio. La familia de Yasmín estaba de visita, así que inventé excusas sobre quedarme con una amiga para evitar la vergüenza. Durante 2 semanas, alterné entre el asiento trasero de mi Honda de 15 años y la biblioteca del campus abierta 24 horas, duchándome en el gimnasio antes de las clases. Nadie se dio cuenta. Me volví invisible, solo otra estudiante cansada entre miles. Para el Día de Acción de Gracias, la mayoría de los estudiantes se fueron a casa por la festividad. Yo cogí turnos extra en el restaurante, ganando el doble, además de generosas propinas de clientes que sentían pena por la pobre chica universitaria que trabajaba en la festividad. Con esos fondos, conseguí un diminuto estudio fuera del campus que costaba menos que el dormitorio. Estaba en un barrio dudoso, pero era mío. A pesar de estas dificultades, destaqué académicamente. Mis profesores notaron mi ética de trabajo y mi curiosidad intelectual. La doctora Luis, mi profesora de introducción a la psicología, se convirtió en la primera de varios mentores que darían forma a mi trayectoria académica. Después de que entregué un trabajo que analizaba los impactos psicológicos de la inseguridad económica en la dinámica familiar, me pidió que me quedara después de clase. Este análisis muestra una perspicacia notable, dijo. ¿Has considerado especializarte en psicología? Esa conversación abrió un nuevo camino. La psicología ofrecía un marco para entender mis propias experiencias. Cuanto más estudiaba los sistemas familiares, la teoría del apego y los factores de resiliencia, más reconocía patrones en mi propia crianza. El conocimiento se convirtió en más que una vía de escape. Se convirtió en sanación. Para mi segundo año, me había adaptado a una rutina agotadora pero sostenible, clases por la mañana, sesiones de estudio en la biblioteca por la tarde, turnos de trabajo por la noche y deberes hasta bien entrada la noche. Sobreviví a base de fideos ramen, comida gratuita de eventos del campus y la comida ocasional que un profesor me compraba durante las discusiones académicas. Aprendí a encontrar los edificios con la mejor calefacción durante el invierno y el mejor aire acondicionado durante el verano para minimizar mis facturas de servicios públicos del apartamento. El tercer año me trajo un puesto de asistente de investigación que pagaba mejor que mis trabajos de servicio. El profesor Harrington me seleccionó entre docenas de solicitantes basándose en mi rendimiento académico. Tu perspectiva sobre los factores socioeconómicos en la psicología familiar es inusualmente matizada, explicó. La mayoría de los estudiantes de tu edad solo tienen una comprensión teórica de estos temas. Si él supiera cuán personalmente los entendía. Cada teoría que estudiaba iluminaba otro aspecto de la dinámica de mi familia. Cada trabajo de investigación que leía me daba lenguaje para experiencias que antes solo había sentido. Para mi último año, había encontrado mi pasión académica, estudiar cómo los entornos familiares impactan en el rendimiento educativo y el desarrollo psicológico. No se me escapaba la ironía de que mi propia familia se hubiera convertido en mi mayor caso de estudio. Me gradué summa cum laude con honores departamentales. Varios profesores me animaron a solicitar programas de posgrado, ofreciendo recomendaciones entusiastas. Cuando llegó mi carta de aceptación para la escuela de posgrado, junto con un puesto de asistente de enseñanza que cubriría la mayoría de los gastos, me sentí reivindicada. Me había demostrado a mí misma mi valía a pesar de cada obstáculo. En un momento de debilidad optimista, llamé a casa con la noticia. Mamá respondió, sonando más vieja de lo que recordaba. Me aceptaron en el programa de posgrado en la estatal, dije, tratando de ocultar el orgullo en mi voz. Con financiación completa y un puesto de profesora. Ah, hizo una pausa. Entonces, ¿más estudios, no? Cuando piensas conseguir un trabajo de verdad, Allison. Esto es un trabajo de verdad, mamá. Estaré enseñando e investigando. Papá debió de estar escuchando en la otra línea porque su voz interrumpió de repente. Así que la estudiante perpetua sigue evitando madurar. Algunos de nosotros hemos estado trabajando en empleos de verdad desde los 16,
pero supongo que eso está por debajo de la aspirante a profesora. Terminé la llamada poco después, recordándome por qué había limitado el contacto con ellos en primer lugar. Sin embargo, una parte infantil de mí todavía había esperado su aprobación, un reconocimiento de que lo que había logrado valía la pena. Esa esperanza ahora parecía tan ingenua como esperar agua de una piedra. Con la escuela de posgrado por delante, necesitaba encontrar una vivienda asequible cerca del campus. El estipendio de enseñanza cubriría lo básico, pero apenas. Después de calcular los costos, tomé una decisión difícil. Alquilaría un pequeño apartamento en mi ciudad natal, a 20 minutos del campus. El alquiler era significativamente más barato que en la zona universitaria, y podía arreglármelas con el trayecto. Me dije a mí misma que era puramente financiero, pero quizás alguna parte de mí todavía anhelaba la conexión familiar que nunca había tenido de verdad. La escuela de posgrado intensificó todo en la vida académica. Los cursos eran más exigentes, las expectativas más altas, la competencia más feroz. Sin embargo, por primera vez, me sentí verdaderamente en mi elemento. Mis luchas de pregrado me habían preparado para esta presión de maneras que mis compañeros más privilegiados apenas comenzaban a entender. Mi enfoque se redujo a la psicología familiar, específicamente al impacto de las actitudes de los padres hacia la educación en el rendimiento académico y el autoconcepto de los niños. Cada trabajo de investigación que escribí giraba en torno a este tema, examinándolo desde diferentes ángulos teóricos. Mis profesores notaron la profundidad inusual de mi análisis. La mayoría de los estudiantes de tu edad abordan estos temas teóricamente, comentó la doctora Westfield en uno de mis trabajos. Tu trabajo muestra una comprensión notablemente matizada de la experiencia vivida. Si ella supiera cuán personal era esta investigación para mí. Cada correlación estadística que estudiaba reflejaba momentos de mi propia infancia. Cada caso de estudio contenía ecos de mi propia historia. Era simultáneamente la investigadora y el sujeto, aunque mantenía esta dualidad cuidadosamente oculta detrás del lenguaje académico y el rigor metodológico. 3 meses después de empezar el programa, mi presupuesto cuidadosamente equilibrado se vino abajo cuando mi coche necesitó reparaciones importantes. El estipendio de enseñanza apenas cubría el alquiler, los servicios y la comida, sin dejar nada para emergencias. Después de agotar todas las demás opciones, llamé a regañadientes a mis padres. Necesito un lugar donde quedarme solo por 1 mes o 2 mientras ahorro para un coche nuevo, expliqué, odiando la vulnerabilidad en mi voz. Puedo pagar algo de alquiler, ayudar con las tareas, y de todos modos estaré en la universidad la mayoría de los días. Para mi sorpresa, aceptaron con una discusión mínima. Papá refunfuñó sobre que volvía, con el rabo entre las piernas, pero mamá parecía casi complacida ante la perspectiva de tenerme en casa. Quizás, pensé ingenuamente, el tiempo había ablandado sus actitudes. Quizás ver mi dedicación finalmente les ganaría su respeto. La primera semana fue sorprendentemente bien. Monté un pequeño espacio de trabajo en mi antigua habitación, ahora utilizada principalmente como trastero. Establecí una rutina de salir temprano para el campus y volver tarde, minimizando nuestro tiempo de interacción. Mamá ocasionalmente dejaba platos de comida en la nevera con mi nombre. Papá limitaba sus comentarios a observaciones murmuradas ocasionales sobre estudiantes de carrera, pero nada directamente conflictivo. Esta frágil paz me permitió concentrarme en desarrollar mi propuesta de tesis. El tema había evolucionado naturalmente de mi investigación previa, resiliencia educativa en estudiantes universitarios de primera generación, dinámicas familiares y mecanismos de afrontamiento psicológico. Mi comité de tesis la aprobó con entusiasmo, señalando sus posibles contribuciones a la comprensión de las barreras de acceso a la educación superior. La doctora Westfield aceptó ser mi asesora principal, proporcionando una guía y un apoyo cruciales mientras desarrollaba mi metodología de investigación. La fase inicial de investigación transcurrió sin problemas. Realicé revisiones de literatura, diseñé instrumentos de encuesta y obtuve la aprobación del Comité de Revisión Institucional para la Investigación con Sujetos Humanos. Programé entrevistas con 20 estudiantes universitarios de primera generación, seleccionando cuidadosamente a participantes cuyas experiencias proporcionarían diversas perspectivas sobre el fenómeno que estaba estudiando. Cada entrevista duró de 2 a 3 horas, produciendo datos cualitativos ricos que validaron y complicaron a la vez mi hipótesis inicial. A medida que el trabajo se intensificaba,
también lo hacían las tensiones en casa. Lo que comenzó como pullas sutiles escaló a comentarios diarios sobre mi obsesión con los estudios y preguntas sobre cuándo me uniría al mundo real. Papá se ensañó especialmente con mi portátil, que representaba todo lo que despreciaba de las actividades intelectuales. Mirar esa pantalla todo el día te pudrirá el cerebro, anunciaba, encendiendo deliberadamente la televisión al máximo volumen cada vez que yo trabajaba. La gente que teclea para ganarse la vida solo finge que trabaja. Mamá adoptó su patrón familiar de refuerzo pasivo. Tu padre solo quiere lo mejor para ti, decía después de comentarios particularmente duros. Quizás un buen trabajo de oficina sería mejor que todo este estrés. Más simple. Como si yo quisiera algo simple. Como si no hubiera pasado toda mi vida luchando por escapar de lo simple. Mi hermano, Frank, empezó a pasar por casa con más frecuencia, siempre cuando yo estaba profundamente concentrada. Irrumpía en mi habitación sin llamar, hacía preguntas sin sentido o me recordaba obligaciones familiares que supuestamente había olvidado. Cada interrupción costaba un tiempo y una energía mental valiosos mientras luchaba por recuperar mi concentración. El sueño se convirtió en un lujo que rara vez podía permitirme. Comencé a trabajar durante las noches, cuando la casa estaba en silencio, durmiendo unas pocas horas por la mañana temprano antes de ir al campus. El agotamiento físico y mental se acumuló, pero mi determinación solo creció. Cada obstáculo que creaban alimentaba mi resolución de completar esta tesis, de demostrar de una vez por todas que su visión limitada de mi valía estaba equivocada. 6 semanas antes de la fecha límite de entrega, la doctora Westfield revisó mi borrador y proporcionó comentarios críticos que requerían revisiones sustanciales. Tu análisis es sólido, explicó, pero necesitas reestructurar tus hallazgos para abordar más claramente el marco teórico. Estas conexiones están implícitas en tu trabajo, pero deben ser explícitas. Este contratiempo coincidió con problemas técnicos que corrompieron algunos de mis archivos de respaldo. Perdí varios días de trabajo, lo que me obligó a reconstruir análisis estadísticos complejos de memoria y con notas dispersas. La presión aumentó a medida que se acercaba la fecha límite con obstáculos aparentemente insuperables. Cada día, sentía que la tesis se alejaba más de su finalización. La noche que oí a mis padres hablar de mí en la cocina fue el punto de quiebre. Había bajado a por café, desesperada por mantenerme despierta para otra sesión de escritura de toda la noche. Sus voces llegaban desde la vuelta de la esquina. Se cree tan lista con todos esos libros y palabras rimbombantes, decía papá. ¿De qué sirve un título elegante si todavía vives con tus padres a los 24? Frank ya tenía su propio piso a los 19. Me preocupo por ella, respondió mamá, no en defensa, sino de acuerdo. Toda esta educación, ¿y para qué? Sin marido, sin hijos, solo papeles que nadie leerá nunca. Pérdida de tiempo y dinero, concluyó papá. Debería haber ido a trabajar después del instituto como una persona normal. Me retiré en silencio a mi habitación, sus palabras ardiendo como ácido en mi pecho. Con renovada determinación, trabajé 20 horas seguidas, impulsada por café y rabia. Para cuando amaneció, había reconstruido los análisis perdidos e implementado la mayoría de las revisiones sugeridas por la doctora Westfield. Mi tesis estaba completa en un 90% con 48 horas restantes para la entrega. Esa mañana, papá intensificó su interferencia, irrumpiendo en mi habitación cada 30 minutos con exigencias o comentarios triviales. Cada interrupción dispersaba mis pensamientos como pájaros asustados que tardaban cada vez más en volver. Mamá contribuyó insistiendo en que tomara descansos para comer comidas que no quería o ayudara con tareas domésticas que de repente no podían esperar. Tu tesis seguirá ahí mañana, dijo con desdén cuando le expliqué la fecha límite. La familia es lo primero. Las últimas 24 horas se convirtieron en una batalla de voluntades. Me había retirado a la mesa del comedor, el único espacio con sitio adecuado para mis materiales de referencia. Papá encendió deliberadamente la televisión en la sala de estar adyacente, cambiando a un canal de deportes a máximo volumen. Cuando le pedí que lo bajara, se lanzó a una diatriba sobre los hijos desagradecidos, y su casa, sus reglas. Trabajé toda la noche, completando las revisiones finales mientras la luz del sol comenzaba a filtrarse por las cortinas. Solo quedaba el formato y una última revisión.
La fecha límite de entrega era el mediodía. Estaba agotada pero triunfante, sabiendo que había superado cada obstáculo que habían puesto en mi camino. La tesis era buena, no solo adecuada, sino un trabajo genuinamente perspicaz que hacía contribuciones significativas a mi campo. Por primera vez en semanas, me permití sentir un destello de orgullo. Fue entonces cuando papá entró en el comedor, con una taza de café en la mano, y todo cambió para siempre. La mañana del día de la entrega de mi tesis amaneció con una calma engañosa. Los pájaros cantaban fuera de mi ventana mientras la luz del sol se filtraba a través de las persianas baratas. Llevaba despierta casi 36 horas seguidas, sostenida por café solo y pura determinación. Me ardían los ojos de mirar la pantalla, pero una sensación de logro eclipsaba el agotamiento. Solo unas horas más, y 18 meses de trabajo culminarían en la entrega de mi tesis. La casa estaba en silencio mientras iba de puntillas a la cocina a por mi quinta recarga de café. El reloj digital del microondas marcaba las 7:06 de la mañana. Menos de 5 horas para la fecha límite del mediodía. Solo necesitaba completar la revisión final, formatear las referencias según los estándares académicos y preparar el paquete de entrega. Salvo desastre, terminaría con tiempo de sobra. Había instalado mi espacio de trabajo en la mesa del comedor la noche anterior, después de que papá se apoderara del salón para un partido de baloncesto a todo volumen. Mis referencias y notas estaban extendidas en montones cuidadosos, cada uno representando secciones de mi tesis. Mi portátil, un modelo antiguo que había comprado de segunda mano con mi estipendio de enseñanza, zumbaba constantemente mientras procesaba el gran documento. La primera señal de problemas llegó a las 7:30 de la mañana. Cuando papá salió del dormitorio. Normalmente, no se despertaba hasta después de las 8 en sus días libres. Su aparición temprana encendió inmediatamente las alarmas en mi mente. Se quedó en el umbral de la cocina, observando mi montaje de trabajo con los ojos entrecerrados. Todavía jugando a ser estudiante, veo, comentó, su voz con ese familiar tono de desdén. La gente normal se dirige al trabajo ahora mismo. Me mordí la lengua para no soltar la réplica que se formó instantáneamente en mi mente. Solo unas horas más. No entres en su juego. No le des una excusa. Buenos días, papá, dije en su lugar, manteniendo mi voz neutral. Terminaré pronto. Mi entrega es al mediodía. Gruñó, moviéndose hacia la cafetera. ¿Entrega? Palabra elegante para los deberes. Cuando yo tenía tu edad, ya estaba manteniendo a una familia. La familiar comparación quedó flotando en el aire. Había oído alguna versión de esta afirmación cientos de veces a lo largo de mi vida. Hoy, apenas la registré mientras continuaba revisando mi sección de metodología. Mamá apareció a continuación, con el pelo todavía en rulos. Observó la mesa del comedor con los labios fruncidos. Todos estos papeles por todas partes, comentó. Tenemos que poner la mesa para el desayuno. Solo necesito unas horas más, expliqué, tratando de que la desesperación no se notara en mi voz. Esto se entrega hoy. Es la culminación de 2 años de trabajo. Trabajo, se burló papá desde la cocina. Teclear no es trabajo. Intenta cargar vigas de acero a 40 grados. Eso es trabajo. Mamá me puso la mano en el hombro en lo que un observador externo podría haber interpretado como un gesto de apoyo, pero yo reconocí la sutil presión en sus dedos. Seguro que puedes tomarte un breve descanso para el desayuno familiar. Apenas te vemos. La ironía de esta afirmación no se me escapó. Durante semanas, se habían quejado de mi presencia, de mi portátil, de mis papeles desordenando su espacio. Ahora, de repente, la unión familiar era una prioridad precisamente cuando mi fecha límite se cernía más grande. Realmente no puedo parar ahora mismo, dije con firmeza. El formato es extremadamente preciso y necesito concentrarme. Papá apareció en el umbral, con la taza de café fuertemente agarrada. Tu madre te pidió que despejaras la mesa para el desayuno. No era una petición. El filo peligroso en su voz era uno que reconocía de la infancia, un tono que precedía a los castigos y a la ira explosiva. Aún así, no podía ceder. No hoy. No con todo en juego.
Comeré más tarde, ofrecí como compromiso. Tú y mamá podéis usar la encimera de la cocina. Solo necesito terminar esto. Su rostro se ensombreció. Desagradecida. Eso es lo que hace la educación. Hace que los hijos piensen que son demasiado buenos para las comidas familiares, demasiado importantes para seguir las reglas de la casa. Mamá intervino con su habitual intento de pacificación. Harold, deja que termine su proyecto escolar. Puede unirse a nosotros después. Pero a sus palabras les faltaba convicción, y todos lo sabíamos. Papá golpeó su taza contra la mesa, el café salpicando el borde. ¿Proyecto? Tiene 24 años, jugando con proyectos escolares mientras los adultos de verdad trabajan para ganarse la vida. Intenté ignorar su voz, concentrándome intensamente en mi pantalla. Sigue trabajando. No entres en su juego. Cada minuto de distracción era un minuto perdido, y la fecha límite era inamovible. A las 9:30, Frank llegó sin avisar. Sus visitas se habían vuelto sospechosamente frecuentes durante la fase de finalización de mi tesis, siempre programadas para momentos de intensa concentración. Entró por la puerta principal sin llamar, su vozarrón rompiendo mi concentración. ¿Desayuno familiar? Mamá me dijo que estabas cocinando, papá, anunció, dejando caer sus llaves ruidosamente sobre la encimera. Se asomó por encima de mi hombro a mi portátil. ¿Todavía escribiendo ese trabajo? Pensé que ya habrías terminado. Tesis, corregí automáticamente. Y sí, la termino hoy. Frank se rió. Tesis, trabajo, deberes, lo que sea. Es lo mismo, ¿no? Oye, ¿os conté que me dieron ese ascenso en la fábrica? Supervisor ahora. Beneficios completos, pensión, todo el lote. Papá sonrió con el orgullo que nunca me había dirigido a mí por mis logros. Ese es mi chico. Trabajo de verdad, recompensas de verdad. Nada de estas tonterías de títulos que nunca terminan. El contraste era tan crudo, tan doloroso, que tuve que contenerme físicamente para no reaccionar. Respiré hondo y volví a mis citas, decidida a mantener la concentración a pesar de sus provocaciones deliberadas. Las siguientes 2 horas pasaron en una neblina de comentarios pasivo-agresivos, ruidos deliberados y hostilidad apenas velada. Mamá entraba repetidamente en el comedor para quitar el polvo de superficies que no lo necesitaban. Papá subía el volumen de la televisión cada 15 minutos hasta que alcanzaba niveles absurdos. Frank mantenía conversaciones telefónicas ruidosas justo detrás de mi silla. A las 11:30, mis nervios estaban al borde del colapso, pero el triunfo estaba al alcance de la mano. La tesis estaba formateada correctamente, las citas verificadas, el resumen pulido. Todo lo que quedaba era guardar por última vez y enviarla a través del portal de la universidad. Realmente iba a conseguirlo, a pesar de todo. Fue entonces cuando la conexión a Internet falló. Miré el mensaje de error con incredulidad. No hay conexión disponible. Revisé mi teléfono. Tampoco había servicio. Con creciente pavor, fui al salón donde papá estaba sentado viendo la televisión con una conexión a Internet perfecta. No hay Internet en el comedor, dije, luchando por mantener la voz firme. Necesito enviar mi tesis en los próximos 30 minutos. ¿Puedes revisar el router? No apartó la vista de la pantalla. El Internet me funciona bien a mí. Pero no funciona en mi portátil ni en mi teléfono, expliqué, con el pánico en aumento. Por favor, esto es crítico. Tengo que enviarlo antes del mediodía. Se giró lentamente, con una expresión ilegible. Qué curioso cómo estas emergencias siempre giran en torno a tus estudios. Parece que nunca tienes problemas técnicos cuando es hora de ayudar a tu madre con las tareas. La revelación me golpeó con una claridad nauseabunda. ¿Le has hecho algo al Internet? Una pequeña y satisfecha sonrisa se dibujó en las comisuras de su boca. Mi casa, mi Internet. Quizás puse controles parentales. Quizás el comedor es ahora una zona sin ordenadores. La sangre me subió al rostro mientras la ira y la desesperación chocaban. 18 meses de trabajo, innumerables noches en vela, la culminación de mi programa de posgrado,
todo en peligro por su mezquino juego de poder. Necesito enviar esta tesis, dije, con la voz temblando por el esfuerzo de contenerme. Este es mi futuro, papá. Se rió, un sonido completamente desprovisto de humor. ¿Tu futuro? Eso es una broma. Se levantó de repente, cerniéndose sobre mí. ¿Qué futuro te da una escolarización sin fin? Frank tiene una casa, un ascenso, una vida de verdad. ¿Qué tienes tú? Un montón de papeles que nadie leerá y deudas de estudiante. Mamá apareció en el umbral, atraída por las voces que subían de tono. En lugar de intervenir, se quedó en silencio, su presencia una aprobación tácita de su comportamiento. Necesito enviar esto, repetí, moviéndome hacia el router en la estantería. Restableceré la conexión yo misma. Su mano salió disparada, agarrando mi brazo con una fuerza que me dejó un moratón. No tocas nada en mi casa sin permiso. Suéltame, dije, apartando mi brazo de un tirón. Esto es una locura. Solo necesito acceso a Internet durante 5 minutos para enviar mi trabajo. Tu trabajo, se burló. ¿Te refieres a tu excusa para evitar la responsabilidad real? ¿Tu educación tan elevada que te hace pensar que eres mejor que nosotros? Décadas de rabia y dolor reprimidos se cristalizaron de repente en claridad. Esto nunca ha sido por mi educación, dije, la revelación abriéndose paso como la luz del sol. Siempre ha sido por tu inseguridad. Te sientes amenazado por el hecho de que elegí un camino diferente. Su rostro se contrajo de furia. Tú, pequeña ingrata. Y fue entonces cuando cometí el pecado imperdonable en nuestro hogar. Le interrumpí. No. No soy una ingrata. Soy ambiciosa. Soy decidida, y no voy a dejar que sabotees mi futuro porque no lo entiendes. Le di la espalda y me dirigí al comedor para recoger mi portátil. Conduciría hasta el campus si fuera necesario, aunque el trayecto de 30 minutos probablemente significaría no llegar a tiempo. Aún así, tenía que intentarlo. Le oí seguirme, sus pesados pasos vibrando a través del suelo. Alcancé mi portátil justo cuando él entraba en la habitación. Te crees mucho más lista que todos, dijo, con la voz peligrosamente baja. Mucho mejor que tu familia por tu preciada educación. No respondí, concentrada en recoger rápidamente mis materiales. El tiempo se agotaba. Mírame cuando te estoy hablando, exigió. Cuando continué empacando, su mano golpeó la mesa. He dicho, mírame. Me giré, agarrando mi portátil contra mi pecho como un escudo. Tengo que irme. Podemos hablar de esto más tarde. No hay nada de qué hablar, dijo, avanzando hacia mí. Necesitas aprender a respetar. Necesitas aprender cuál es tu lugar. Mi lugar no está aquí, respondí, la verdad de ello resonando con claridad. Nunca lo estuvo. Fue entonces cuando algo en sus ojos cambió, una última contención se rompió. Más tarde, lo reconocería como el momento en que su necesidad de controlar lo abrumó todo. En ese instante, ya no era mi padre, sino simplemente un hombre que no podía soportar ser desafiado. Tu futuro, repitió, con la voz inquietantemente tranquila. Eso es una broma. Su mano se disparó hacia mi portátil. El tiempo pareció ralentizarse mientras sus dedos se cerraban alrededor del borde de mi portátil. Por un momento bizarro, pensé que simplemente me lo quitaría, lo escondería, hasta que pasara la fecha límite, un castigo infantil por mi insolencia percibida. No podría haber imaginado lo que vino después. Con una fuerza nacida de décadas de trabajo físico y una rabia incandescente, me arrancó el portátil de las manos. Observé con un horror incrédulo cómo lo levantaba por encima de su cabeza. Nuestras miradas se encontraron por una fracción de segundo. No había duda en él, ni un momento de reconsideración paternal, solo una furia fría y deliberada. El portátil cayó con una fuerza brutal contra el lado de mi cabeza. El impacto explotó en mi cráneo como un disparo. El dolor floreció al instante, brillante y abrasador. La esquina del dispositivo golpeó justo encima de mi sien derecha, y sentí como la piel se abría. Una humedad cálida comenzó a deslizarse por mi rostro. El golpe me hizo tambalear hacia atrás hasta que mis hombros tocaron la pared.
Mi visión se volvió borrosa, oscureciéndose en los bordes. A través de la desorientación, vi mi portátil caer al suelo, la pantalla separándose del teclado con un crujido nauseabundo de plástico y electrónica. 18 meses de trabajo, destrozados en un instante. No mereces un futuro, gruñó papá, de pie sobre mí mientras me deslizaba por la pared. Eres solo una sanguijuela. El sonido más impactante vino a continuación. Una risa. La risa de mi madre, aguda y nerviosa, desde el umbral donde estaba de pie, mirando. Sin intervenir, sin pedir ayuda, sin mostrar una onza de protección maternal. Solo riendo como si su marido hubiera contado un chiste un poco subido de tono en lugar de haber agredido a su hija. Harold, dijo finalmente, todavía riendo inapropiadamente. Ya es suficiente. ¿Suficiente? La sangre me goteaba en el ojo. Mi tesis, mi título de posgrado, mi futuro yacían en pedazos en el suelo. Y esto era simplemente, suficiente. Papá se quedó de pie sobre mí, con el pecho agitado, como si estuviera sorprendido por sus propias acciones, pero sin el más mínimo arrepentimiento. Límpiate, murmuró finalmente. Y limpia también este desastre. Se dio la vuelta y se fue, con mamá siguiéndole como una sombra. Los oí en la cocina, los sonidos domésticos casuales de café sirviéndose, una nevera abriéndose y cerrándose, como si nada extraordinario hubiera sucedido. Como si no acabara de cruzar una línea que nunca podría descruzarse. Permanecí en el suelo durante varios minutos, aturdida hasta la inmovilidad. El dolor en mi cabeza palpitaba con cada latido del corazón. Cuando finalmente me toqué la sien, mis dedos salieron rojos de sangre. El corte era lo suficientemente profundo como para que probablemente necesitara puntos. Más preocupante de inmediato era la náusea y el mareo que sugerían una posible conmoción cerebral. Con manos temblorosas, recogí los pedazos rotos de mi portátil. La pantalla colgaba de un solo cable del teclado. La carcasa estaba agrietada. Fragmentos de plástico estaban esparcidos por el suelo. Intenté presionar el botón de encendido, pero no hubo respuesta, ni siquiera un parpadeo de vida. La máquina que contenía toda mi carrera académica estaba muerta. Mi tesis, la fecha límite. El pánico me atravesó, superando temporalmente el dolor físico. Necesitaba recuperar mis datos de alguna manera. Tenía que haber una forma. Tropecé hacia el baño, necesitando evaluar el daño en mi cabeza antes que nada. El espejo reveló un tajo de aproximadamente 1 pulgada de largo sobre mi sien derecha, que aún sangraba libremente. Mi ojo ya comenzaba a hincharse, y mañana luciría un moratón impresionante. Presioné una toallita limpia contra la herida, aplicando presión para frenar el sangrado. Los síntomas de conmoción cerebral se estaban intensificando. La luz del baño parecía dolorosamente brillante, y cuando movía la cabeza demasiado rápido, la habitación giraba alarmantemente. Sabía que probablemente debería ir a urgencias, pero la fecha límite de la tesis se cernía más grande que mi bienestar físico. Mediodía. Ya eran más de las 11. Quedaba menos de 1 hora. Volví al comedor, con la toallita todavía presionada en mi cabeza. Frank había aparecido en algún momento y estaba sentado en la mesa, mirando su teléfono con indiferencia casual. Papá sí que te ha dado una buena, comentó sin levantar la vista. Deberías haber sabido que no tenías que responderle. La naturalidad con la que reconoció la agresión sin condenarla fue quizás más escalofriante que el propio ataque. Esto era normal para ellos. Esto era aceptable. Necesito sacar los archivos de mi tesis de este portátil, dije, ignorando su comentario. ¿Tienes un ordenador que pueda usar? Tengo que entregarlo antes del mediodía. Se rió. ¿Todavía preocupada por los deberes después de que papá te haya mandado a la semana que viene de un golpe? Tienes las prioridades equivocadas, hermana. Por favor, dije, odiando el ruego en mi voz, pero lo suficientemente desesperada como para suplicar. Esta es mi tesis de posgrado, todo por lo que he trabajado. Solo necesito acceder a los archivos. Finalmente levantó la vista, encogiéndose de hombros. Lo siento. Dejé mi portátil en casa. Además, esa cosa está frita. No hay forma de que saques nada de ahí.
Sabía que tenía razón. El daño era catastrófico. Aún así, tenía que intentarlo. Con manos temblorosas, recogí los pedazos rotos y mi bolso. La sangre seguía empapando la toallita, pero no tenía tiempo para ocuparme de ello adecuadamente. Necesitaba irme. Mamá apareció en el umbral mientras me preparaba para salir. ¿A dónde crees que vas?, preguntó, como si yo fuera una adolescente que rompe el toque de queda en lugar de una adulta herida. Al hospital y luego al campus, respondí, sin mirarla. No podía soportar ver a la mujer que se había reído mientras yo sangraba. Tu padre todavía está enfadado, dijo, con la voz más baja. Quizás deberías esperar a que se calme. Pedirle perdón por provocarlo. Lo absurdo de su sugerencia me golpeó como un segundo golpe. ¿Pedir perdón por qué? ¿Por buscar una educación? ¿Por esperar un respeto humano básico? ¿Por tener el cráneo abierto por mi propio padre? No voy a pedir perdón, dije, con la voz firme a pesar de todo. Y no voy a quedarme aquí ni un minuto más. No seas dramática, Allison, suspiró. Fue solo una pequeña discusión que se fue de las manos. Las discusiones familiares ocurren. Esto no fue una discusión, mamá. Esto fue una agresión. Su rostro se endureció. Ahora te estás poniendo ridícula. Tu padre nunca. Acaba de hacerlo, dije, señalando mi cabeza sangrante. Mírame. Mira lo que hizo. Miró mi herida con un desapego clínico. Probablemente necesites unos puntos. Puedo llevarte a urgencias después de comer. Después de comer. Como si estuviéramos discutiendo un inconveniente menor en lugar de un ataque traumático. Como si la fecha límite de mi tesis y, potencialmente, toda mi carrera académica no se estuvieran evaporando con cada minuto que pasaba. Me voy, repetí, recogiendo mis cosas. Y no voy a volver. La voz de papá retumbó desde el salón. Si sales por esa puerta, no te molestes en volver. Los hijos desagradecidos no tienen segundas oportunidades en esta casa. Mamá me dirigió una mirada que de alguna manera lograba ser a la vez suplicante y acusadora. Mira lo que has empezado. Solo pide perdón y todo esto pasará. En ese momento, vi con perfecta claridad la dinámica que había moldeado toda mi vida, la facilitadora y el agresor trabajando en una simbiosis perfecta para mantener un sistema de control a través del miedo y la manipulación. Había estado tratando de escapar de ello desde la infancia, pero una persistente esperanza de amor paternal me había mantenido atada a su órbita tóxica. No más. Adiós, mamá, dije en voz baja, pasando a su lado hacia la puerta. Te arrepentirás de esto, gritó detrás de mí. Cuando tu elegante educación te deje sola sin familia, te arrepentirás de haber elegido los libros en lugar de la sangre. No respondí. No quedaba nada que decir. Con mi portátil roto apretado contra mi pecho y la sangre todavía goteando por mi cara, salí por la puerta principal hacia la cegadora luz del sol de un futuro repentinamente desanclado de todo por lo que había trabajado. El mareo me golpeó con fuerza tan pronto como llegué a mi coche. Los síntomas de la conmoción cerebral se intensificaban, dificultando la concentración. Me senté al volante, tratando de organizar mis pensamientos a través del dolor y la desorientación. La fecha límite de la tesis, la herida en la cabeza, el portátil destrozado, todo se desmoronaba simultáneamente. Revisé mi teléfono. 11:40. No había tiempo para llegar al campus antes de la fecha límite del mediodía. No había forma de recuperar mis archivos del ordenador destruido. No había opción de solicitar una prórroga sin documentación de la emergencia. La culminación de mi trabajo de posgrado se me escapaba de las manos mientras la sangre seguía empapando la toallita presionada contra mi sien. Por primera vez en mi vida, quizás, no tenía un plan, ni una estrategia de respaldo, ni un camino claro a seguir. Arranqué el coche de todos modos, alejándome de la casa donde había soportado 2 décadas de socavamiento sistemático y abuso emocional, que culminaron en este último e imperdonable acto de violencia. No tenía un destino en mente mientras me alejaba, solo la certeza de que nunca podría volver. Lo que viniera después, lo enfrentaría sin el peso de sus expectativas tóxicas arrastrándome hacia abajo. La sangre será más espesa que el agua,
pero nunca fue concebida para ser derramada por la gente que dice quererte. Conduje sin rumbo durante 20 minutos, con los pensamientos dispersos por el dolor y el shock. La sangre había empapado la toallita y el latido en mi cabeza se intensificaba con cada minuto que pasaba. Finalmente, entré en Riverside Park, un espacio público vacío en una mañana de día laborable. Aparqué bajo un roble sombrío y finalmente me permití sentir todo el peso de lo que había sucedido. Las lágrimas llegaron de repente y con violencia, grandes sollozos convulsivos que parecían originarse en algún lugar primitivo que había mantenido encerrado durante años. Lloré por la niña cuyos logros fueron sistemáticamente desestimados, por la adolescente que escondía las cartas de aceptación universitaria como si fueran contrabando, por la estudiante de posgrado cuyo propio padre destruyó su trabajo por despecho e inseguridad. Sobre todo, lloré por la hija que había pasado toda una vida buscando la aprobación de personas fundamentalmente incapaces de darla. Un pitido agudo de mi teléfono interrumpió el colapso. Era un correo electrónico de la doctora. Westfield, Allison, se acerca la fecha límite del mediodía. Por favor, confirma el estado de la entrega. La realidad volvió a estrellarse con una fuerza brutal. La tesis, la fecha límite. Todo mi futuro académico pendiendo de un hilo. Revisé la hora. 11:52. Quedaban 8 minutos, y yo estaba sentada en un parque con una herida en la cabeza y un portátil destrozado. Parecía inútil. Entonces, algo cambió dentro de mí. Una extraña calma descendió, reemplazando el pánico y la desesperación. Si mi familia me había enseñado algo, era la resiliencia frente a probabilidades imposibles. Había estado superando sus obstáculos toda mi vida. Esto era solo una barrera más, aunque la más extrema. Lo primero es lo primero, encontré un pañuelo limpio en mi guantera y lo presioné contra mi sien que aún sangraba. Luego escribí una rápida respuesta a la doctora. Westfield, situación de emergencia. Me dirijo al campus ahora. Por favor, avise sobre el protocolo de entrega tardía. La respuesta llegó casi de inmediato. ¿Qué tipo de emergencia? ¿Estás bien? Dudé, y luego decidí que la honestidad total era la única opción. Lesión física que requiere atención médica. Portátil destruido. No puedo acceder a los archivos de la tesis. Lo explicaré en persona. Arranqué el coche y me dirigí hacia el campus, conduciendo lentamente para adaptarme a mi mareo. Mi teléfono volvió a sonar. ¿La doctora? Westfield había respondido, ve a los servicios de salud de la universidad inmediatamente. Me reuniré contigo allí. No te preocupes por la tesis ahora mismo. Su preocupación, tan diferente de la reacción de mi familia, me hizo llorar de nuevo. Seguí sus instrucciones, navegando con cuidado hasta el centro de salud de la universidad. Cuando llegué, la sangre había empapado el pañuelo y volvía a gotear por mi cara. La recepcionista me echó un vistazo e inmediatamente me acompañó a una sala de examen. La enfermera que me atendió, una mujer de mediana edad llamada Linda, con ojos amables y manos eficientes, limpió la herida mientras hacía preguntas suaves sobre lo que había pasado. Me encontré contándole la verdad sin adornos. Mi padre me estrelló el portátil contra la cabeza cuando intenté entregar mi tesis, dije, las palabras sonando surrealistas incluso mientras las pronunciaba. Sus manos se detuvieron momentáneamente antes de reanudar su trabajo. Esta lesión es consistente con lo que describes, dijo con cuidado. Voy a documentarlo todo a fondo. El médico vendrá en breve para determinar si necesitas puntos y tendremos que evaluarte por una posible conmoción cerebral. Tengo una fecha límite para la tesis, expliqué, o tenía. Era a mediodía. Tu salud es lo primero, dijo Linda con firmeza. Las fechas límite académicas se pueden extender por emergencias médicas. Esto califica absolutamente. ¿La doctora? Westfield llegó mientras el médico me examinaba. Echó un vistazo a mi herida y su compostura profesional se resquebrajó ligeramente. Dios mío, Allison, suspiró. ¿Qué ha pasado? El médico, que acababa de confirmar que tenía una conmoción cerebral leve y necesitaba 4 puntos, levantó la vista. ¿Es usted su profesora? ¿La doctora? Westfield asintió. Asesora de tesis.
Su estudiante ha sufrido una lesión en la cabeza significativa, explicó. Se deben seguir los protocolos de conmoción cerebral. Sin pantallas, esfuerzo cognitivo limitado durante al menos 48 horas. Por supuesto, aceptó ella de inmediato. La fecha límite se anula por completo. Podemos discutir las prórrogas una vez que se haya recuperado. Mientras el médico se preparaba para coserme la herida, la doctora Westfield acercó una silla junto a la mesa de examen. Allison, la enfermera mencionó algo sobre que tu portátil se usó como arma. ¿Puedes contarme qué pasó? Por segunda vez ese día, relaté los acontecimientos que llevaron a mi lesión. ¿La doctora? Westfield escuchó sin interrumpir, con una expresión cada vez más preocupada. Cuando terminé, respiró hondo. Primero, tu tesis no está perdida, dijo. Me enviaste un borrador hace 2 días. ¿Recuerdas? Tenemos esa versión, como mínimo. El alivio me inundó. En el caos, había olvidado ese correo electrónico. Segundo, continuó, la universidad tiene protocolos para situaciones como esta. Lo que te pasó es una agresión, y debemos denunciarlo. La oficina de la policía del campus está justo al lado. ¿Estarías dispuesta a hablar con ellos después de que terminen tu tratamiento médico? Dudé. Presentar una denuncia policial contra mi propio padre parecía cruzar una línea de la que no podría haber retorno. Pero, de nuevo, él ya había cruzado una línea irreversible al atacarme. Sí, decidí. Lo denunciaré. Las siguientes horas pasaron en una neblina de procedimientos médicos y declaraciones oficiales. El médico cosió mi herida mientras explicaba las pautas de cuidado para la conmoción cerebral. Un oficial de la policía del campus tomó mi declaración, fotografió mi lesión y documentó los restos de mi portátil destrozado como prueba. El coordinador de servicios estudiantiles organizó un alojamiento temporal de emergencia en un complejo de apartamentos para posgraduados, ya que volver a casa de mis padres claramente no era una opción. Durante todo el proceso, la doctora Westfield permaneció a mi lado, abogando en mi nombre ante varios departamentos de la universidad. Me ayudó a conseguir una prórroga de emergencia para la entrega de mi tesis y organizó que los servicios de TI intentaran recuperar los datos de mi portátil dañado. El decano de la escuela de posgrado ha aprobado una prórroga de 2 semanas dadas las circunstancias, me informó mientras estábamos sentados en la oficina de servicios estudiantiles. Y el departamento de TI cree que podrían recuperar tus archivos del disco duro, que parece intacto a pesar del daño externo. No sé cómo agradecérselo, dije, abrumada por su apoyo. No necesitas agradecérmelo, respondió firmemente. Esto es lo que se supone que hacen las comunidades académicas, apoyarse mutuamente. Lo que te pasó es inconcebible, y asegurarnos de que puedas completar tu trabajo a pesar de ello es lo mínimo que podemos ofrecer. Sus palabras tocaron una fibra profunda. Apoyo, comunidad, conceptos tan ajenos a mi experiencia familiar que parecían casi míticos. Sin embargo, aquí estaban, manifestándose en asistencia práctica cuando más lo necesitaba. Al final de la tarde, la crisis inmediata se había resuelto. Mi herida estaba tratada, la denuncia policial presentada, el alojamiento de emergencia asegurado y las adaptaciones académicas organizadas. El departamento de TI se había llevado mi portátil, prometiendo intentar la recuperación de datos durante la noche. Me indicaron que descansara y siguiera los protocolos de conmoción cerebral, lo que significaba no leer ni usar pantallas durante al menos 24 horas. Mientras la doctora Westfield me acompañaba a mi alojamiento temporal, me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. Allison, ¿es la primera vez que tu padre ha sido físicamente violento contigo? Sí, respondí con sinceridad. El abuso emocional ha sido constante, pero este fue el primer ataque físico. Ella asintió pensativamente. Lo sospechaba por tu enfoque de investigación. Muchos académicos en psicología familiar se sienten atraídos al campo a través de la experiencia personal. Su perspicacia era inquietante pero validante. ¿Es tan obvio? Solo para alguien familiarizado con los patrones, me aseguró. Tu visión de la dinámica familiar siempre me ha parecido inusualmente matizada para alguien de tu edad. Ahora entiendo por qué.
Llegamos al edificio de apartamentos y me ayudó a instalarme en la sencilla pero cómoda unidad de alojamiento de emergencia. Antes de irse, dejó una tarjeta de visita en la encimera. Esta es la información de contacto del centro de asesoramiento de la universidad, explicó. Tienen consejeros de crisis disponibles 24/7. Por favor, considera llamarlos. Lo que has experimentado es traumático, y procesarlo con apoyo profesional sería beneficioso. Después de que se fue, me senté en el borde de la cama desconocida, física y emocionalmente agotada. Los eventos del día parecían oníricos en su intensidad y surrealismo. Mi cabeza palpitaba a pesar del analgésico, y mis pensamientos seguían volviendo al momento en que el metal y el plástico se estrellaron contra el hueso, cuando la sangre corrió por mi cara mientras mi madre se reía. Cogí la tarjeta de la doctora Westfield y el teléfono. Algunas cargas eran demasiado pesadas para llevarlas sola. A la mañana siguiente, un golpe en mi puerta reveló a un técnico de TI de la universidad sosteniendo un pequeño disco duro externo. Pudimos recuperar la mayoría de tus archivos, explicó. El disco duro estaba notablemente intacto dado el daño al portátil. Hemos transferido todo a este disco externo. Lo acepté con manos que temblaban ligeramente por una combinación de medicación, agotamiento y un profundo alivio. Gracias. No tienes idea de lo que esto significa. Solo hago mi trabajo, respondió con una sonrisa. El departamento de tecnología te desea una pronta recuperación. Una vez que se fue, conecté el disco a un portátil de préstamo proporcionado por los servicios estudiantiles. Ahí estaba, mi tesis, intacta, excepto por las últimas ediciones que había hecho la mañana del incidente. Comparado con lo que podría haberse perdido, esto era un milagro. A pesar de los protocolos de conmoción cerebral que desaconsejaban el uso de pantallas, pasé las siguientes horas completando el formato y las revisiones finales. Me dolía la cabeza y mi visión se nublaba ocasionalmente, pero la determinación superó la incomodidad física. Al final de la tarde, envié la tesis completa a través del portal en línea de la universidad. El correo electrónico de confirmación llegó momentos después, tesis recibida. Entrega registrada. Esas 5 palabras representaban la victoria sobre cada obstáculo que mi familia había puesto en mi camino. A pesar de sus esfuerzos por descarrilar mi educación, a pesar de la violencia física y el abuso emocional, a pesar de la destrucción de mi propiedad y la lesión a mi persona, lo había logrado. La tesis estaba entregada. Los requisitos del título se cumplirían. El futuro que afirmaban que no merecía seguía siendo mío para reclamarlo. Mientras cerraba el portátil, una profunda revelación se apoderó de mí. La familia que debería haberme apoyado había intentado destruirme. Sin embargo, su misma oposición había forjado la resiliencia que me permitió superar el daño que infligieron. La rebelión definitiva contra su negatividad no fue la ira ni la represalia, sino el éxito en mis propios términos. Con ese pensamiento, volví a coger el teléfono, esta vez para llamar a la oficina legal de la universidad sobre la presentación de una orden de alejamiento. Algunos puentes necesitaban no solo ser cruzados, sino quemados por completo para evitar cualquier posibilidad de retorno. Mis padres habían tomado su decisión. Ahora yo estaba tomando la mía. La curación física comenzó con 4 puntos sobre mi sien derecha. La herida se cerró limpiamente, dejando una pequeña cicatriz que se desvanecería pero nunca desaparecería por completo. En cierto modo, parecía apropiado, un recordatorio visible y permanente del momento que cortó mi conexión final con mi familia de origen. Los síntomas de la conmoción cerebral persistieron durante casi 3 semanas, dolores de cabeza, sensibilidad a la luz, mareos ocasionales, todos disminuyendo gradualmente a medida que mi cerebro se recuperaba del trauma. Los servicios de salud de la universidad supervisaron mi progreso con citas semanales, y el centro de asesoramiento del campus se convirtió en una parte fija de mi rutina con sesiones 2 veces por semana que me ayudaron a procesar no solo la agresión, sino toda una vida de abuso emocional que la precedió. La defensa de mi tesis se pospuso un mes para acomodar mi recuperación. Cuando finalmente llegó el día, me presenté ante mi comité con una confianza nacida de haber sobrevivido a lo peor y seguir adelante de todos modos. Las preguntas fueron desafiantes pero justas. Mis respuestas fueron claras y bien razonadas. Al final, la doctora
Westfield anunció lo que apenas me había atrevido a esperar: máximos honores, decisión unánime. Esas palabras resonaron en mi mente mientras caminaba por el campus después. Máximos honores. Después de todo, no solo había tenido éxito, sino que había sobresalido. La validación fue dulce, pero más importante fue el conocimiento interno de que había perseverado contra obstáculos extraordinarios. Ningún reconocimiento externo podía igualar la fuerza que había descubierto dentro de mí. La orden de alejamiento contra mis padres fue concedida sin oposición. No se presentaron en la audiencia, enviando en su lugar una breve declaración a través de su abogado en la que afirmaban que yo, siempre había sido propensa a la exageración y al comportamiento de búsqueda de atención. El juez revisó los informes médicos, el informe policial y las fotografías de mi lesión antes de declarar su respuesta, preocupante por su desdén hacia una agresión documentada. La orden fue aprobada por la duración máxima, con disposiciones para su extensión si fuera necesario. A medida que la primavera daba paso al verano, llegaron noticias inesperadas de la universidad. El departamento tenía una vacante para un puesto de asistente de investigación que venía con un modesto estipendio y alojamiento en el campus para el próximo año académico. ¿La doctora Westfield me había recomendado? Tu tesis ha llamado la atención de varios miembros del profesorado, explicó cuando me reuní con ella para discutir la oportunidad. La intersección de la dinámica familiar, la resiliencia educativa y las experiencias de los estudiantes de primera generación es cada vez más relevante para nuestros objetivos institucionales. Nos gustaría que continuaras y ampliaras esta investigación. El puesto me permitiría permanecer en el entorno académico donde había encontrado apoyo y propósito mientras establecía mi independencia sobre una base más firme. Acepté de inmediato. 2 meses después de la agresión, mientras me instalaba en mi nuevo apartamento del campus y en mi rol de investigadora, un visitante inesperado apareció en la puerta de mi oficina. Frank estaba de pie, torpemente, en el pasillo, con una apariencia simultáneamente desafiante e incierta. ¿Podemos hablar?, preguntó, su habitual bravuconería notablemente ausente. Dudé, mi mano subiendo instintivamente a la tenue cicatriz de mi sien. Eso depende de lo que quieras decir. Se estremeció ligeramente ante el gesto. No estoy aquí para defenderlos, dijo rápidamente. Lo que papá hizo estuvo mal. Muy mal. La admisión me dejó sin palabras. Frank siempre había sido el eco de nuestro padre, reforzando cada crítica, amplificando cada desdén hacia mis elecciones. Mamá y papá le dijeron a todo el mundo que te caíste y te golpeaste la cabeza contra la mesa, continuó. Pero yo vi el portátil roto. Sé lo que pasó de verdad. ¿Y lo reconoces ahora? 2 meses después. Bajó la mirada. Debería haber dicho algo ese día. Debería haberlo detenido o haberte ayudado después. Lo sé. La disculpa era implícita en lugar de declarada abiertamente, típica del estreñimiento emocional que caracterizaba el estilo de comunicación de mi familia. Aún así, representaba una desviación significativa de nuestra dinámica anterior. ¿Por qué estás aquí, Frank?, pregunté directamente. Te traje algo, dijo, metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta. Sacó una pequeña caja, que colocó en mi escritorio. Para reemplazar lo que se rompió. Dentro había un portátil nuevo, significativamente mejor que el modelo de segunda mano que había sido destruido. El gesto fue a la vez conmovedor e insuficiente, una solución material a un problema que llegaba hasta los huesos. Gracias, dije con cuidado. Pero un portátil no arregla lo que pasó. Lo sé, admitió. Nada lo arregla de verdad. Papá cruzó una línea ese día. ¿Mamá también?, con su reacción. Hizo una pausa, pareciendo luchar con sus siguientes palabras. He estado pensando mucho en cómo te trataron en comparación conmigo. Como siempre hicieron que tus logros parecieran inútiles mientras me elogiaban por cosas básicas. No fue justo. Viniendo de Frank, este reconocimiento fue sísmico. Se había beneficiado toda su vida de la distribución desigual de la aprobación parental. Reconocerlo requería un nivel de autorreflexión del que no le había creído capaz. No, no fue justo, estuve de acuerdo. Pero me formó en quien soy, para bien o para mal. Parece que para bien, dijo, mirando alrededor de mi oficina universitaria con lo que parecía ser una admiración genuina.
Lo lograste a pesar de ellos. Quizás incluso gracias a ellos, de alguna manera extraña. Su perspicacia me sorprendió. Quizás era más perceptivo de lo que le había atribuido. ¿Mantendrás el contacto?, preguntó mientras se preparaba para irse. No con ellos, solo conmigo. Me gustaría saber cómo estás. Consideré la petición cuidadosamente. Frank había sido cómplice de la dinámica familiar que culminó en la violencia, pero también era un producto de ese entorno, moldeado por las mismas fuerzas que casi me habían roto. Podemos intentarlo, ofrecí lentamente. Era una pequeña apertura, pero significativa. La capacidad de reconstruir selectivamente las conexiones familiares en mis propios términos era una forma de poder que nunca antes había poseído. A medida que mi puesto de investigación evolucionó hacia un rol más permanente, comencé a incorporar mis experiencias personales en programas de divulgación para estudiantes universitarios de primera generación de entornos familiares desafiantes. Sin compartir el trauma específico, podía conectar con estudiantes que enfrentaban obstáculos similares: desaprobación de los padres, falta de apoyo, socavamiento activo de los objetivos educativos. La resistencia familiar a vuestra educación a menudo dice más sobre sus inseguridades que sobre vuestras elecciones, les decía a estos estudiantes. Vuestra búsqueda de conocimiento amenaza el statu quo, desafía su visión del mundo y, a veces, resalta oportunidades que nunca tuvieron o elecciones de las que se arrepienten no haber hecho. Este marco ayudó a muchos estudiantes a despersonalizar la oposición que enfrentaban, a verla como un problema sistémico en lugar de un fracaso personal. La capacidad de transformar mis experiencias dolorosas en apoyo para otros se convirtió en el regalo más inesperado de mi viaje. Un año después de la agresión, recibí una invitación para presentar mi investigación en una conferencia nacional sobre equidad educativa. De pie en el podio ante cientos de educadores e investigadores, sentí una profunda sensación de reivindicación. El camino del que mi padre había intentado, literalmente, apartarme a golpes me había llevado al reconocimiento profesional, a un trabajo significativo y a una comunidad que valoraba precisamente lo que mi familia había despreciado. La resiliencia educativa no se trata solo de la persistencia académica a pesar de las barreras socioeconómicas, expliqué durante mi presentación. También se trata de mantener la confianza en uno mismo cuando las personas que deberían ser tus mayores apoyos se convierten en tus obstáculos más significativos. Para muchos estudiantes de primera generación, el mayor logro no es el título en sí, sino la fuerza psicológica necesaria para perseguirlo frente al desaliento activo de aquellos cuya aprobación más desean. La ovación de pie que siguió fue gratificante, pero la verdadera recompensa llegó durante la sesión de networking posterior, cuando estudiante tras estudiante se acercó para compartir cómo mi marco les había ayudado a entender sus propias dinámicas familiares. Había transformado el trauma personal en una visión profesional que beneficiaba a otros. No podría haber una victoria más completa sobre la narrativa que mis padres habían intentado imponerme. En cuanto a mis padres, la distancia que mantuve demostró ser la opción más saludable. Las actualizaciones ocasionales de Frank indicaban que seguían sin cambiar, todavía minimizando la agresión como un malentendido, y presentándose como víctimas de una hija desagradecida. Su incapacidad para reconocer la realidad de lo que sucedió solo confirmó la sabiduría de mi decisión de permanecer alejada de ellos. La mayor revelación llegó gradualmente, a través tanto del estudio profesional como de la reflexión personal. Su trato hacia mí nunca había sido realmente sobre mí. La rabia de mi padre, la facilitación de mi madre, la complicidad inicial de mi hermano, todo surgía de sus propias limitaciones, miedos y potenciales no realizados. Entender esto no excusaba su comportamiento, pero me liberó del peso de preguntarme qué podría haber hecho diferente para ganarme su aprobación. Nada. La respuesta era nada. Porque su desaprobación nunca fue sobre mis elecciones o logros. Fue sobre lo que esos logros les reflejaban de sus propias vidas. Mi éxito se convirtió en un espejo en el que no podían soportar mirarse, así que intentaron romperlo en su lugar. Al alejarme, encontré la libertad de definir la familia en mis propios términos. Los colegas que me apoyaron en la crisis. Los estudiantes que compartieron sus viajes similares. Los mentores que reconocieron mi potencial cuando mis padres no pudieron. Estas personas se convirtieron en mi familia elegida, conectada no por sangre, sino por respeto mutuo, valores compartidos y un cuidado genuino por el bienestar de los demás. 2 años después del incidente del portátil, estaba en mi nuevo apartamento,
colgando en la pared la copia enmarcada de mi título de posgrado. La pequeña cicatriz en mi sien se había desvanecido a una delgada línea plateada, visible solo si sabías exactamente dónde mirar. Como tantos aspectos de ese día, había disminuido pero no desaparecido, integrada en quien me había convertido en lugar de definirme. Mi teléfono sonó con un mensaje de la doctora. Westfield, el comité curricular aprobó tu curso propuesto sobre dinámicas familiares y resiliencia educativa, para el próximo semestre. Felicidades, profesora Thompson. Sonreí al leer el título. Profesora Thompson. El futuro que mi padre había afirmado que no merecía era ahora, innegablemente, mío. No a pesar de su crueldad, sino por cómo me había forjado. Cada obstáculo que pusieron en mi camino había fortalecido finalmente mi resolución. Cada desdén había profundizado mi determinación. La lección más profunda de mi viaje no fue sobre el trauma familiar o la resiliencia académica, aunque estos fueron significativos. La verdad más profunda fue sobre la capacidad humana de transformar el dolor en propósito, de alquimizar el plomo del rechazo en el oro de la autorrealización. No podemos controlar las familias en las que nacemos, pero podemos elegir las personas en las que nos convertimos y las familias que creamos para nosotros mismos. ¿Alguna vez has tenido que superar la oposición de personas que deberían haberte apoyado? ¿Cómo encontraste la fuerza para perseguir tus sueños a pesar de su desaliento? Me encantaría leer vuestras historias en los comentarios. Si esta narrativa resonó contigo, por favor, dale a me gusta, suscríbete y compártela con alguien que pueda necesitar oír que su valía no está determinada por aquellos que no la ven. Gracias por escuchar mi viaje. Y recuerda que a veces el mayor regalo que nos da la gente tóxica es mostrarnos exactamente en lo que no queremos convertirnos.